llenarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser, abre mis ojos para ver lo que tú ves y comprender mis emociones de con hisopo. Levante la mano, ¿quién sabe qué es el hisopo? Una hierba que se utilizó el día de la Pascua. Se agarró la sangre del cordero. La hierba amarga del hisopo se metió en el lebrillo, la sangre, y se puso en los dinteles y los postes de las puertas de los judíos. Es el hisopo, la amargura, que es amarga. Si tenías amargura en el estómago, te amargaba más. Y se pone en el vinagre, que ya es amargo, más la hierba amarga, y se le da así de tomar a quién, a Jesús. Ahora, si los romanos matan con una cruz, si a tu papá lo mataron con un cuchillo, no le vas a poner en la sala, miren, aquí está el cuchillo con que mataron a mi papá. En ninguna sinagoga que era iglesia de Cristo, en ningún recinto de las iglesias de Cristo vas a ver una cruz del primer siglo. Nunca lo vas a ver. Eso viene hasta el tercer siglo. Es lo que tienes que entender tú. Eso es identidad. Como estaban siendo perseguidos, ya dijimos, este fue el símbolo que utilizaban. Primero, número 1. Y después, esto, cuando lo lees junto, es pez. Ictus, en arameo es pez, y en griego es pez. Por lo tanto, cuando iba un judío cristiano o un gentil cristiano y se movía de un lugar a otro, ¿cómo le haces tú, hermano? Voy a ir al evento de los jóvenes a León. Hermano, vente, déjate caer. Llegas ahí al ADO, yo te voy a recoger, no hay problema. Teléfono. ¿Qué pasa cuando no había teléfono? Dije lo mismo, pero ¿me entiendes? ¿Qué pasa cuando no había esto?
carta. ¿Qué pasa si no sabes escribir como un esclavo? Entonces, símbolos. Los cristianos del primer siglo usaron muchos símbolos para comunicarse. Y llegaban y se colocaban en el foro romano. ¿Qué es el foro romano? El centro, el zócalo. Cuando tú vas a México, todas las ciudades de México, los pueblos de México, pueblos mágicos, son una copia de España. ¿Ok? Es lo mismo. Si tú ibas a una ciudad en los tiempos antiguos, primer siglo, si vas a Filipos, si vas a Tesalónica, a cualquier ciudad romana, es una copia de Roma. ¿Y qué hay en la copia de Roma? Se encuentra lo que se llama el foro. ¿Cómo se llama? El foro. ¿Qué se encuentra en el foro? La tesorería, el municipio, la agora y el lugar de los altares de los dioses griegos. Ahí pasa toda la gente, ahí va toda la gente, ahí llega toda la gente. Entonces, llegaba una persona que estaba buscando a otro cristiano, no se iba a parar y decir, aquí hay un cristiano, luego cuello. Llegaba una persona y decía, ¿dónde estará la iglesia del Señor aquí? ¿Dónde estará? Y lo que hacían es que se agachaban cerca del foro y ponían un arco. Y luego se paraban del arco y se quedaban ahí sentaditos. Iba pasando la gente. Iba pasando la gente. Y de pronto alguien iba pasando y lo veía. Y le hacía. Se agachaba también y lo cerraba con otro arco. Segundo símbolo de la iglesia. Y sin decir nada, el otro decía, y el otro. Y no le decía, no, espérate. Seguía caminando, el otro se paraba y lo seguía. E iban a la clase o al lugar donde se reunía la iglesia primitiva. ¿Ok? ¿La que me entiende? Este símbolo, el primero, se ve en todos los lugares donde se predicaba en público. Lo ves en Éfeso, lo ves en Filipos. Y se paraba y predicaba. Solo eso lo ves. Son ruinas del primer siglo. Y este símbolo lo ves en muchos lados también. Ictus. Esto sí es símbolos de la iglesia primitiva. No la cruz. No la cruz. Eso llega al tercer siglo. ¿Levanten la que me está siguiendo? Okay. Y cuando llegaba, ahora con la llegada de los gentiles, ellos no sabían, para empezar no sabían hebreo. Vamos a empezar por eso. Y todos los salmos se cantan en ¿qué? En hebreo. Es lo primero que no sabían. Entonces, ellos empezaron, al igual que Adriel y otros hermanos, dijeron los gentiles, pues nosotros no tenemos un himnario, no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? Ellos empezaron a hacer himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Lo que hicieron es autoría, letra, no de la Biblia, letra de ellos que alaban al Dios de ellos. Eso de himnos no se ve antes de Hechos 10. Eso de himnos se ve cuando llegan los gentiles a la iglesia y ellos empiezan ya a cantar y ya luego empiezan a traducir los salmos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ahora entendieron que los salmos del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y Él la firmó sobre los ríos. ¿Quién es el Rey de gloria? Del Señor, de Yeshua. Yeshua, Jesús es el Señor. Es Jesús, es Yeshua. ¿Sí ve la diferencia? Ellos le empezaron a dar sentido a todos los salmos.
señores, Adonai. Jesús fue hecho ¿qué? Señor, Yeshua. Ellos entendieron todos los salmos. Y hubo una fusión, salmos. Y cuando los gentiles vinieron había gentiles ricos, tesoreros, gente de billete. Los de Berea, por ejemplo, era gente de mucho dinero. ¿Qué hace una persona que se convierte que tiene dinero? Ahora, yo he conocido gente de mucho dinero, ¿ok? Gente que dice que tiene dinero. Gente que como que hace que tiene dinero. Y gente que tiene ¿qué? Dinero. Gente que dice que tiene dinero, trae los Nike de Michael Jordan. Al lado de la Plaza del Zapato. Y gente que tiene dinero, no trae los Jordan. Juega golf con Michael Jordan. ¿No me siguen? Cuando un griego se convertía, ¿sabes qué hacía? Espérate, no nos vamos a reunir en una casa. Yo tengo mansiones aquí, tengo patios. Yo voy a dar dinero para que se haga una ¿qué? Un edificio y se reúnan todos. Pero había una fusión, ve. El rico tenía esclavos. El rico se convirtió a Cristo. Los esclavos se convirtieron a Cristo. Pero si el rico tiene dinero y el esclavo no tiene dinero, y el rico necesita al esclavo para que le sirva al rico, y luego ya son iguales, porque en Cristo no hay libre ni esclavo. ¿Están todos de acuerdo? Somos iguales, ¿están todos de acuerdo? Pero, ¿cómo le hacemos para que este me sirva acá? Porque yo no estoy acostumbrado a ir a hacer el papel, a ir a comprar el papel, no sé cómo voy a traer el pan, no sé cómo voy a matar la gallina. ¿Cómo le hacemos para esto? Lo que hacemos es que yo, rico, le pongo a los pobres un lugar de reunión, como en Éfeso, como en Corinto, les da un baño público. Ahí tengo como 20 ahí en la ciudad. Agarren unos esclavos y ahí se van a reunir ustedes. Pero se van a reunir después que yo me reúna. Porque ¿quién me va a servir a mí? Y a mis hermanos cristianos, que tenemos muchísimo dinero. Amén. Amén. ¿Ah? Y entonces tienes esta separación de los ricos y los pobres. Y Pablo le dice a los corintios: en esto no os alabo, porque ustedes están separando a los pobres de los ricos. Y esto no es la cena del Señor. La cena del Señor se van a sentar todos. Todos se van a sentar. El rico le va a decir al pobre, al esclavo: somos hermanos. El rico le va a lavar los pies al esclavo. Es una fusión que hubo con los gentiles. Pero estos que ponían dinero para hacer servicios, para edificar recintos, muchos de esas ruinas se pueden ver todavía el día de hoy en Turquía. Como en la Odisea. No, este edificio está pequeño para la Odisea. Doble y medio más o menos. Todo mosaico en el piso, bien bonito. ¿Y sabes qué tenía en la entrada? Un pez. Un pez. Dice: a ver, hermano, pero ¿cómo sabes que es del primer siglo? Bueno, para eso les tendría que dar un seminario de arqueología, y pues como que no es el seminario, ¿están de acuerdo? En la arqueología, para que algo sea público, necesitas 4 puntos. Si tienes 3, no puede publicarse. Si tienes 2, no significa que no exista. Necesitas 4. Pues de esos 4, hay evidencias arqueológicas de la iglesia primitiva y de los lugares donde se reunían. ¿Cómo? Por ejemplo, Pérgamo. Esto es el mes de julio. El lugar donde se leyó la carta de Pérgamo. Tú dices: este hermano como que, me dice uno, como que estás fantaseando. Le digo: ok. Entonces habla con los arqueólogos que excavaron ahí. Nos hicieron los exámenes de carbono y que te declaran que esa iglesia estaba en el primer siglo ahí. Y cuando ves la carta y se escribe a Pérgamo, ahí se leyó. O Sardis, la sinagoga. Cuando estudian, esto es la sinagoga de Sardis. Ahí está la evidencia. Esa es la identidad de los hermanos. Si lo quieren ver de una forma científica, ahí están las fotos. Aunque no necesitamos fotos para creer en nuestros hermanos del primer siglo. Pero porque hay mucho incrédulo el día de hoy,
aún dentro de los incrédulos, somos nosotros los cristianos los incrédulos, pues tenemos que enseñar las fotos. Ahí está la iglesia primitiva. ¿Y qué hacían? Lo que hacían era los 5 puntos de ¿qué? De adoración. Esto era muy normal entre todos y cada uno de ellos. ¿Y qué más vemos en esto? A ver si puedo encontrar aquí las fotos. Se me perdió la foto. Mosaicos. ¿Ok? A ver, aquí se me movió. Se me ha movido. La Odisea. El edificio de la Odisea. Adentro de la Odisea, donde estaba la mesa del Señor. ¿Okay? Donde estaba el púlpito. ¿Ah? Donde estaba el bautisterio. Esto no es un mikvaot, es un bautisterio cristiano. Forma, va una persona aquí, entra uno por acá y lo bautiza aquí. ¿No? Y la entrada. El pez. Esa es mi mano. Por si no lo pregunté. Evidencia de tus hermanos. Por eso cuando Adrián hace un mismo tan hermoso como el que hace. ¿Perseguidos? Totalmente. Y no solamente perseguidos, aserrados. Éfeso. ¿Ah? ¿Te ves? ¿Sí ves? Eso es evidencia, primer siglo. Jesús Cristo de Dios, Hijo Salvador. Esto es genética de los cristianos del primer siglo. Y todos ellos murieron perseguidos. Pueden ser judíos, pueden ser esclavos, pueden ser ricos, todos perseguidos por los romanos. Y muchos de ellos muertos en lo que se conoce como el Coliseo, ¿qué? Romano. Pero cuando tú vas a Turquía, si llegas allá a Turquía, que es un lugar muy hermoso, Derbe, aquí, cuevas, y dentro de las cuevas, grafiti cristiano, ciudades subterráneas, y entre ellos, una de ellas muy hermosa, ¿verdad? Versículos de la Biblia, peces, porque cuando los romanos les dieron una persecución a los cristianos, todos se pusieron debajo de la tierra. Vas a Roma, vas a las catacumbas y ves criptas. ¿Qué es cripta? Una cripta es el lugar donde se reunían los cristianos. ¿Y qué ves? Frescos, pintura de cómo se celebraba la cena del Señor. Si tú y yo no somos no somos la imaginación de dos personas que hicieron una universidad en Arkansas que se llama Harding University y que dicen que venimos de la restauración. Es lo más ridículo que puedes escuchar. Tú y yo venimos del primer siglo. ¿Ok? Y el hecho que no esté en la historia no quiere decir que no existimos, porque quien escribe la historia es la gente del poder y la gente que gana las victorias. Pero cuando ves las evidencias, eso no lo pueden borrar. Nosotros viajamos en la parte de Derbe, en la parte sur cerca de Tarso, 1 hora y media, y bajamos a un cañón, Tal y Calé íbamos juntos, y entras a las cuevas, hermanos, evidencias del primer siglo, que ahí estaba la iglesia, escondidos, aserrados, destruidos, derrumbados, dentro de las cuevas, hermanos, escondidos. Imagínate, pasaban semanas ahí,
porque iban pasando los romanos, matando a muchos de ellos. Tú y yo no somos la imaginación de los ingleses, de John Calvino. Es lo más ridículo que se escucha el día de hoy en las iglesias, lo que se enseña en las iglesias. ¿Tú crees que John Calvino nos hizo a nosotros? Por favor. Dios dijo, Jesús dijo en la ciudad de Filipos: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y no va a haber nada que la pueda destruir, ni siquiera las puertas del Hades. Es ilógico pensar que venimos de 2 o 3 personas que se pusieron de acuerdo. Para regresar a la Biblia, permíteme, la Biblia siempre ha permanecido y siempre será. Y tú y yo venimos de allá, pero no solamente del año 33, del año 40, 50, 60, venimos tú y yo venimos desde la eternidad. Esa es tu identidad. ¿Quién soy yo? Yo no estoy orgulloso de ser mexicano, sí estoy orgulloso, sí, qué bonito ser mexicano, ¿verdad? Y comer tacos, y comer tortas, ¿verdad? Lo que son la dieta del té, el taco, la torta, el tamal, la tostada y todo lo demás. Es bonita la comida, pero tú y yo, esa no es mi identidad. No somos eso. Sí es bonito el español, es bonito el francés, parlo anglais, es bonito el italiano, parlare, io mangiare, eso es bonito. Pero eso no es bonito. Lo que es bonito es el lenguaje de la Biblia. Tú y yo, tu lenguaje es eterno. No somos muchachos. No es que no, hermano, es que si tú fueras a la iglesia donde va papá, somos 3 o 4. No te pongas triste, así era la iglesia primitiva. Se reunían en casas. No, hermano, es que si hay muchos problemas en la casa, en la iglesia donde yo voy, no es normal. Hubo problemas en Corinto. Pero tú y yo vamos mucho más allá. Cuando sacaron los teléfonos de Apple que podía leer esta digital, la huella digital, ¿se acuerdan ustedes? Y lo agarraron. ¿Sabían quién eres tú? Tu identidad está desde la eternidad. Pero nosotros los gentiles no entramos hasta el tiempo de la iglesia. Por eso la iglesia es importante, porque si no viene Jesús y si no se presta la dispensación de los gentiles, tú y yo no estaríamos aquí. Qué hermoso, ¿no lo creo? Dice tu papá: mi hijo, te voy a enseñar. Bueno, hágate cuenta que esto es un anillo, ¿ok? Te voy a enseñar, hijo, el anillo de tu bisabuelo, un hombre que peleó con Pancho Villa, se subía a caballo. Esto, vamos, es parte del tiempo Cronos. Tú y yo somos parte de la eternidad. Dios dijo: Ricardo Barrera, voy a dejar que nazca ahí por 1976 y voy a dejar que sea mexicano, pero eso no importa. Voy a dejar que sea mi pueblo. Por eso se ve la gran multitud de todas las razas, de todas las lenguas y de todas las naciones. Y yo he estado con hermanos en China, y yo he estado con hermanos en la India, y yo he estado con hermanos en Egipto, y he estado con hermanos en Roma, en Italia, y en Francia, y en España. Créelo, tu identidad no es México. Bórrate eso de la mente. Tu identidad está basada en esto, en el primer siglo. Ellos creen lo mismo que tú. No vivimos el mismo tiempo, pero hacían lo mismo que tú. Creíamos en el mismo Dios, confesaron lo mismo que tú. Ellos lo dijeron en griego, otros lo dijeron en latín, otros lo dijeron en hebreo y nosotros en español. Pero no es el idioma, es lo que dijimos, la roca que es Cristo. Dijimos nosotros, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la roca. Y el judío, para creer, dice Pablo en Romanos capítulo 10, el judío era difícil que creyera eso. Le dice Pablo a ellos: con el corazón se cree para justicia. Y muchos judíos creyeron, pero no fueron salvos. Pero con la boca se comienza a decir: Ani, Emunah, Yeshua, Ben Elohim, Meshiach. Eso nos salvaba para proseguir al bautismo después de los pasos. Muchachos, no somos cualquier familia, no somos cualquier cosa.
No somos una ideología del siglo XVII o una teoría de 3 personas que se juntaron en Inglaterra. Somos y tenemos una identidad que va más allá del tiempo cronos, que va desde la eternidad. Por eso tenemos que preguntar, ¿quién es miembro de la familia de Dios? O de la iglesia de Cristo. Si Dios permite las próximas clases, vamos a ver la distinción. Vamos a ver la diferencia. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Están contentos o solo yo? Muy bien. Preguntas. Preguntas. Y ahorita vamos a agregar otras playeras. ¿Qué les parece, muchachos? Muchachos, entonces, como habíamos quedado, el hermano Roberto está a la izquierda, René está al centro, su servidor está a la derecha. Si quieren apuntar sus preguntas en papel o si quieren decirlas a mano alzada, es completamente libre, ¿vale? Mano alzada tenemos uno, los demás pueden ir apuntando por el piso. Gracias. Hermano, Yes. quisiera preguntarle, para el tiempo en el que los judíos que ya eran parte de la iglesia, entiendo que algunos seguían guardando el Shabbat, terminando el Shabbat seguían con el Día del Señor, pero había fiestas que todavía guardaran más como si fuera patria, más que ya un servicio religioso o algo así. Es que las fiestas judías son su identidad. ¿Quiénes son ellos? O sea, lo que Pablo hace en Galacias y lo que Pablo hace en otras cartas, en los Gálatas, el judío lo que tiene que entender es que ellos son salvos no por guardar esas fiestas. Ellos son salvos por Jesús y la obra que hizo Jesús. El judío podía seguir guardando eso, pero tenía que creer que era Jesús quien lo había salvado. Sí, muchos lo hacían por patria, por patriotas. Y otros lo hacían porque creían. Por eso se escribió la carta de Hebreos. Porque los de Jerusalén que seguían guardando las leyes empezaron a decir, no es que yo soy salvo por lo que yo hago. No eres salvo por obras, chiquito. Eres salvo por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno creía que eras salvo por obras y quitabas el sacrificio de Cristo, también ellos estaban condenados. Y eso fue por la razón por la cual Pablo escribió Gálatas, Hebreos, Colosenses y otras cartas. Gracias. Ok, ¿preguntas? Sí, hermano. Cuando Pedro, más bien Pablo le preguntó a Pedro que por qué judaizaba, ¿a qué se refería? Ok, reiteramos. Pedro, o Cefas, ¿era apóstol? Pedro, hermanos, como lo hacemos nosotros, te voy a poner un ejemplo, ¿ok? En la iglesia de Cristo, tristemente, hay mucha política, hay mucha burocracia. ¿Lo creen ustedes? No debería de haber, pero lo hay. Entonces resulta que hay veces dicen, no lo conocen al hermano, dicen, ¿sabes qué, hermano? Este hermano predica mentiras y es un pagano y no lo invites nunca a tu congregación. ¿Han oído eso? Ok, estamos en la iglesia, ok. Entonces, luego hay una nacional y va el hermano al cual se le critica. Y va, bueno, está dentro del hermano y él como si nada, él no sabe que hablan mal de él, ¿cómo está, hermano? Y de pronto está ese hermano que habló mal de él y lo ve. El que habló mal de él, del que hablaron mal, y el hermano que platica con los dos siempre. ¿Ok? Y de pronto entre eso en la comida, hermano, sáquense una foto conmigo para el Face. Le va a costar trabajo, porque si dice no, lo que él cree, pues se va a ver bien mal y va a preferir la gloria de los hombres que eso. Está bien, vamos a sacarla. Y se la sacan. Y luego lo etiquetan en Facebook. Y luego él, y está borrando. Bórrense. Y luego otro que dice, bien hipócrita el hermano. Ahí sí se puso la foto y acá no. Pedro, hermanos, batallaba con eso todavía. Y cuando venían los gentiles, como que se hacían para atrás. Y Pablo dice, se están comportando mal. Ustedes deberían de quedarse sentados con ellos. Tienes que entender, hermanos, que los gentiles sí comían cerdo, chicharrón y todo eso. ¿Me entienden? Guacamayas, bolillo, chicharrón duro. ¿Amén? No me han llevado a comer guacamayas,
Pero al rato. Entonces, imagínate tú, hermanos. Los judíos hacen un convivio en la iglesia donde hay judíos y gentiles. Y llegan los gentiles de León, Guanajuato, con sus zapatos flexi, ¿ya? Y sus panzas verdes, ¿ya? ¿Y qué van a ofrecer? Pues guacamayas. Entonces la ponen en la mesa. El judío, oye, espérame tantito, yo no como guacamayas. Y la ponen en la mesa. Entonces, ¿qué hacían? Porque no querían quedar mal con sus amigos judíos, se levantaban de la mesa. Y los gentiles se quedaban como, ¿por qué no comen las guacamayas? Están bien ricas. ¿Todos me están siguiendo? Ok, ahora, ve la idea. Pablo le dice a los romanos, el reino de los cielos no es de comida ni de bebida. Algo que todavía para Pedro le fue complicado entenderlos. Todos podemos llegar a ser hipócritas en algún momento de nuestra vida. Por eso, cuidado con lo que hablemos, porque no sea que nos enlacemos, como dice la Biblia, que pongas un lazo sobre tu lengua. Es por eso. Preguntas. Sí. Camina la lista. Híjole, se me hace que es un listón. Son dos. Yo pensé que era el listón. Las mujeres entraban a la sinagoga, sí. Sí. Las mujeres entraban a la sinagoga, sí. Déjame ver. Déjame ver. Estoy buscando. Tengo paciencia. Sinagoga, ¿la ven? Había sinagogas en el primer siglo que tenían 2 pisos. Eran sinagogas de comunidades judías ricas. Las mujeres se ponían acá arriba y los hombres abajo. Y había sinagogas solamente de un piso, como la de Masada, que está hacia alrededor. Las mujeres se ponían de un lado y los hombres de otro lado. No es extraño, porque en la India, ahora que estuve en la India, la iglesia de Cristo, es costumbre que el hombre y la mujer no se deben tocar, no se deben saludar de mano. Olvídate que, hola hermano, somos de León. Eso olvídate. Llegas tú a la India, como misionero tienes que siempre prepararte antes de ir al país, ¿ok? Es parte de lo que haces, es una regla. ¿Y cómo saludas a todos? Así, ese saludo. ¿Saben por qué? Lo voy a explicar. Porque con la mano derecha comen y la mano izquierda es pétalo. Levanta la mano, ¿quién no me entendió? Lo voy a explicar por ustedes. Porque en la India no hay papel de baño. Se limpia con la mano. Estoy hablando en serio. ¿Ok? Entonces, no se pueden tocar. Porque imagínate que Said vaya al baño y los ¿cómo estás, hermano? ¡Chócalas! Chócalas tú. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahora, aparte por eso, por modestia, no se pueden tocar. Entonces, pero cuando vas al servicio de la iglesia de Cristo en la India, ya sea en Cochin, o en Mumbai, o en la de New Delhi, o en la selva, los hermanos de acá y las hermanas de acá, eso es muy normal. Por costumbre ya lo hacen así. Así no se hacen las sinagogas. Primera pregunta contestada. Segunda pregunta. Posterior al establecimiento de los lugares de reunión, ¿cómo se lograba o se predicaba para que hombres y mujeres pudieran participar de la comunión y ministerios para quitar división de géneros? No era mucho problema, porque cada iglesia de Cristo, recuerden, las sinagogas se transformaban. Las sinagogas antes de ser iglesias de Cristo ya tenían ancianos, diáconos, rabís, cantores, ya eso era parte de la sinagoga. Los gentiles se convertían y hacían en una casa o en un lugar de recinto la iglesia de Cristo, pues de alguna manera recibieron la instrucción de Pablo para que, al igual que las sinagogas, tuvieran ancianos, tuvieran diáconos, para que sirvieran en los ministerios y institutos que hay ahí. Entonces, de esa manera lo que hacían. Ahora, cuando estaban bajo persecución, ¿cómo se predicaban? Por símbolos. Pero también de lado a lado, a veces arriesgaban su vida, porque a veces predicaban y resultaba que no era. Así pasa en la China. En la China, en Beijing, nosotros llegamos a Beijing, y los hermanos de Beijing, el hermano de Beijing, le dije, ok, vamos a llegar. Entonces, cuando a mí me dieron la visa para la China, la embajada de la China en Chicago me hizo firmar
un papel que decía que yo, porque en la China todos saben, los chinos saben todo. ¿Están todos de acuerdo? Los chinos, su lema, ¿verdad? Primero imita y luego perfecciona. Eso es el lema. Entonces los chinos, por ejemplo, en Estados Unidos no utilizamos teléfonos Huawei. ¿Ok? Porque los chinos, el Huawei, no es porque se llama el teléfono, es porque es un sistema de espionaje. Por eso no lo usan, no lo ha permitido el país que lo usen, el Huawei. Y lo mismo es TikTok. TikTok, ¿saben qué es TikTok? Es una nueva aplicación que se utiliza. Es chino, son chinos. Es un sistema de espionaje. Tú sacas una foto, te están sacando todo lo de la cara, para que eso, como estas identidades, pues puedan hacer lo que te quieran hacer. Porque eventualmente, en el futuro, si Cristo no viene, todo va a ser a través de la cara, reconocimiento de la cara, ¿no es cierto? Vas a ir en la calle y ya va pasando Isaías. ¿Qué le gusta a Isaías? Batman, ¿y qué más? Y también el Pumas, ¿y qué más? Ya van a saber qué le gusta a Isaías. Por la cara. Todos los chinos están haciendo esto de esa manera. Levanta la mano, ¿tú me estás siguiendo? Ok. Entonces, en este caso, lo que se hacía en aquel tiempo, para que esto no pasara, llegamos a China y le dije al hermano, llegamos. Dice, mi hermano, te voy a dar los códigos. ¿Cuáles códigos? Si no vas a decir China, no vas a decir iglesia. No, ¿qué digo? Familia. En vez de decir familia, en vez de decir iglesia, dices familia. ¿Qué? No vas a decir que vienes a predicar. ¿Qué digo? Vas a dar palabras de estimulación. Y empezó a dar los códigos. Entonces nos empezó a predicar con códigos. Porque si a mí me agarran predicando en la China, me meten en la cárcel. Y si el hermano lo agarra, que es predicador en la China, lo meten en la cárcel. Todas las iglesias de Cristo en la China son subterráneas en la parte norte del país, no en la parte sur. Entonces cuando llegué con el hermano, llegamos ahí, hermano, me dice, ¿dónde vas? Hola amigo, me dice hermano, pues voy con tu familia. Voy a darles palabras de estimulación. ¿Todo está siguiendo? Así les dio el primer signo. Y luego, cuando llegamos, salió el hijo del hermano, que es amigo de Caleb, salió corriendo. Entonces, el niño me vio. Yo lo vi. Y me vio. Ya sé. Luego vio a Caleb. Caleb lo vio a él. Se entraron a reír. Se fueron y yo lo seguí. Y llegamos a donde estaba reuniendo. Si el hermano le predica a otra persona en el trabajo y la persona lo delata con el gobierno, lo meten a la cárcel. Eso es la China el día de hoy. Le digo al hermano, oye hermano, quiero ir a Corea del Norte. ¿Cuánto cuesta? Estamos a 2 horas de Corea del Norte. ¿Cuánto cuesta para entrar a Corea del Norte? Le digo, ¿cuánto cuesta el viaje, no? De ida y de regreso. Dice, no, bromeando, dice, no, de ida y de regreso no, nada más de ida. Le digo, no, es que voy y vengo. Dice, no, tú no entiendes. Tú vas y ya no sales. ¿Todos me están siguiendo? Es el contexto de la iglesia. Así es como predicar el primer siglo. Por eso, en Egipto, donde hubo una gran persecución, en las tumbas de los faraones todavía se puede ver parte de su predicación. Era a través de símbolos. Pero también cuando había una buena amistad, pues ya podían abrirse y predicar. Pero muchos de ellos murieron por predicar el evangelio. Por eso dice Hebreos, murieron por causa de la palabra. Por eso dice Hebreos, no os olvidéis de los encarcelados. Aún Pablo muere por el evangelio. Juan está en Patmos a causa de la palabra del evangelio. Estamos hablando de tiempos donde, por eso, increíble que el día de hoy ustedes como hijos del Señor, pues no quieran predicar el evangelio, muchachos. O sea, vas a la escuela, ya sea al CONALEP, o a la UNAM, o a la escuela, la de paga, estás ahí y nadie sabe que eres cristiano. Sacas tu torta de jamón, vas a orar, le haces, amén. No, siéntete orgulloso de que eres hijo del Señor y que eres miembro de la iglesia, ¿qué? De Cristo. Porque donde quiera hay pueblo como aquí. Una más, espérate, van 2. A ver, ¿qué? Okay. ¿Se están edificando, muchachos? ¿Qué pasó con la parte sacrificial una vez que inició el cautiverio judío? ¿Ya no se cumplían los sacrificios? No, porque para el judío, para sacrificar necesitas el templo, ¿verdad que sí? Si tú no tienes el templo, no puedes sacrificar. Es más pecado para el judío sacrificar fuera del templo que no sacrificar. En el caso de los judíos, ellos necesitaban el templo, ¿ok? O lo que vendría a ser el altar del templo, ¿ok?
Una vez que estaban en cautiverio, reemplazaron al sacrificio del templo y fue donde iniciaron las sinagogas. ¿Ok? ¿Existe la iglesia de Cristo actualmente en Jerusalén? No. Hay una iglesia de Cristo en Nazaret. En Nazaret, ahí sí hay iglesia de Cristo. Donde creció Jesús. Y hay como unos 40, 50 hermanos. No ha crecido la iglesia de Cristo en el país de Israel, porque hace como 25 años el gobierno de Israel, que es judío, del judaísmo, prohibió y no dio más visas religiosas para predicar el evangelio. Es más, había 2 misioneros en Nazaret. El hermano que es predicador hoy actualmente, el hermano Maurice, se bautizó. Y él era musulmán. Lo echaron a la calle, sus familiares, y estaba viviendo bajo el puente. Y luego empezó a predicar. Entonces, cuando llegó esta ley, se les acabó la visa a los misioneros, los tuvieron que sacar a todos los misioneros del país. Entonces él se quedó como predicador. Y al salir es predicador. Si el hermano se muere, su hijo lo está preparando para el predicador. Pero por eso la iglesia no ha crecido allá. Porque el día de hoy allá está siendo perseguido por el judaísmo, por las leyes judías. En Egipto lo mismo, porque son árabes. Segunda pregunta, dice: ¿cómo empezó el ministerio de las mujeres en la clase de los niños? Es muy interesante. El ministerio de las mujeres de la clase de los niños comienza con la entrada de los gentiles. Y comienza por la necesidad que esto implicaba. Por ejemplo, en el caso de Eunice y ¿cómo se llamaba la otra? Okay. ¿Quién era su hijo? Timoteo, ¿qué era? No, sí era creyente, pero ¿qué era Timoteo? Gentil. Mezcla de judía con... ¿Lo sacaron de la sinagoga? Totalmente. Ella empezó a darle clases. En una necesidad que tenían. Entre los griegos no había ningún problema que una mujer diera clases a los niños, pero había un problema que hablase a un adulto. Iba en contra de la ley romana. ¿Ok? Después voy a contar la pregunta. Este chavo, está claro que no se bebe vino por la sangre. En la actualidad se toma jugo de uva. En algunas congregaciones se bebe jumex o néctar de uva. Ok, hay algo que está mal ahí. Escucha. El jugo de la vid, tendría que dar una clase de las fiestas judías, pero no lo voy a hacer. En la Pascua se utilizaban 4 copas y se les ponía jugo de uva que se le va a llamar kosher. 1, 2, 3. Kosher. Kosher es un jugo de uva, 100% jugo de uva, que está certificado por las autoridades judías para poder celebrar la Pascua. No puede estar fermentado porque es para la Pascua. Eso va en contra de los judíos. Tiene que ser jugo de uva, 100%. No le echan un poquito de agua, no le echan un poquito de gas, no se agarran y traen un topo chico de uva, sangría, no. Tiene que ser jugo de uva. Ellos son muy celosos en cuanto a eso. Como la iglesia primitiva empezó en las sinagogas y como Jesús en la Pascua instituyó la cena del Señor, lo que utilizó fue de todas las cosas que había en la Pascua, porque había hierbas amargas, estaba el jaroset, que viene a ser la salsa que se utiliza, estaba el cordero, la carne del cordero. Él solamente utiliza 2 de los ingredientes de toda la Pascua judía: el pan sin levadura y el jugo de ¿qué? De la vid, del jugo de uva. Entonces, eso fue lo que se les instituyó a ellos. Es mucho que explicar con nosotros similar, ¿ok? Entonces, eso fue lo que le enseñó a los apóstoles. Fue lo que los apóstoles enseñaron a los cristianos judíos del primer siglo. Y eventualmente fue lo que Pablo le enseñó a los cristianos gentiles. Primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también no sé qué. Por eso, tiene que ser jugo de la vid. No puede ser vino, como lo hacen en algunas partes de España. Tiene que ser jugo de la vid. Porque originalmente, en la Pascua, era jugo de la vid kosher. Aún yo cuando fui a Nazaret el año pasado, que llegó un grupo, estuvimos en la iglesia de Cristo, me regalaron una botella de jugo de la vid kosher, que hasta el día de hoy usan los judíos para la Pascua, 100% jugo de la vid. Ahora, aquí en México, hermanos,
regresemos a los Niké. Como buenos mexicanos y gentiles, nosotros mexicanizamos la Biblia, hermanos. No tomamos las cosas en serio. ¿A poco no? El hermano no se reúne, pero pasa, ¿qué ore? Para que se motive. No. El ministro tiene que ser hallado, ¿qué? Fiel. Lo que dice la Escritura. Entonces, mexicanizamos la Biblia. ¿A poco no? No, hay que se vaya. El pan sin levadura. Pues es que se hizo ahí en la olla donde se hace el chicharrón. Ay, que se vaya, no hay problema. No, pues hay que echarle sal porque me mareo si no le pongo sal. No. Son cosas interesantes, tiene que ser fluido. Si tú vas a la tienda, aún en México, tiene que haber jugo de la vid 100% uva. Revísale la caja, 100% uva. Hay Jumex que es 100% uva. Y hay Jumex que tiene la mitad de agua, un cuarto de azúcar, 10% esteroides y el resto es uva. Tiene que ser uva, ¿ok? Eso es lo importante. Dices tú, hermanos, que no hay. Vete a agarrar en un viñedo unas uvas, muélelas y que sea jugo de la uva. Es que, hermano, es que nada más eso hay en noviembre y en diciembre. Entonces, cuando sea tiempo de vendimia, cómprate uvas, haz las uvas, prepara el jugo de la vid y presérvalas de tal manera que no se embriaguen, que no se fermenten, y luego lo que utilices durante todo el año. En todo el trópico de Cáncer se dan las uvas con un propósito, para que siempre haya jugo de la vid, para alegrarse. No me salgas porque, hermano, es que se nos acabó el jugo de la vid y es que el hermano no se puso de acuerdo y la hermana quién sabe qué pasó. Vete por una Fanta de uva. No, por favor, no se puede morir. Tú ves la copa y dices, trae gas, mamá. Sabe a Fanta. Mexicanizamos la Biblia. Tenemos que tomar un poquito más seria las cosas de Dios. ¿O no creemos? Porque imagínate, si llega una persona que no conoce a Cristo y sale con que toma Fanta, le dice, a ver, dame, esto es Fanta. Estos profanos se hacen sacrilegio ni les importa. No, hay que tener celo en buenas obras, hay que hacer lo que dice Dios. Es parte de Dios. Acabo con las preguntas, se viene la comida. Yo tenía más preguntas, solamente voy a regalar unos separadores de Turquía y de papirus. Esto sí es de Egipto y esto es de Turquía, ¿ok? Es de tipo seda. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere contestar la pregunta? Antes de saberla, ponte de pie. Listo. Dime tú cómo se dice Señor en hebreo y por qué se dice así. Ándale, ¿por qué? No me espero. ¿Sabes o no sabes? En hebreo, ¿por qué se dice así? Sí. Porque pasó de... Vamos a dárselo. Está agüitado. ¿Quién fue el otro? Segunda pregunta, ¿listos? Va. ¿Podrían decirme? Pónganse de pie. ¿Podrían decir? ¿Quién la quiere mostrar? Antes de preguntar. No, Caleb, tú tienes allá separados. Saí, ponte de pie. Este es el estudiante. No vale. No, este le voy a hacer varias preguntas. Dame las 3 fiestas que tenía que guardar el judío varón y dime aproximadamente cuándo se celebraban. Es la primera, la fiesta de la Pascua. Reprobado. Se lo vamos a dar, pero reprobado, ¿ok? Panes y levadura. Número 2. Semanas. Número 3. Tabernáculos, muy bien. Son las 3 fiestas. Pero llegaban a Jerusalén en la Pascua, porque la Pascua se celebra el 14 del mes de Nisan. Y los panes se van a celebrar el 15 del mes de Nisan. Entonces todos llegaban. Muchos piensan que era la Pascua, pero no la Pascua. Muy bien, está en Levíticos 23. ¿Alguien más? ¿Respuestas? No te agüites ahí. Tranquilo. Said hizo. Alma tu ser para educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser, abre mi